Las alarmas resonaron en toda la colonia humana de Nuevo Edén. Los niños corrían a los refugios, mientras los adultos empuñaban armas que esperaban no tener que usar jamás. En el cielo, naves oscuras ocultaban las estrellas. Los Kvar habían llegado. La almirante Sarah Chen se encontraba en el puente de la estación minera que orbitaba el planeta. Observaba a la flota alienígena acercarse a través del ventanal. 27 imponentes naves de guerra avanzaban en formación perfecta. Cada una era 3 veces más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran construido. O eso pensaban los alienígenas. Almirante, están enviando un mensaje, dijo el teniente Mies. Póngalo en pantalla, replicó Chen. La pantalla se llenó con el rostro horrible de un comandante Kvar. Su piel parecía cuero viejo y sus ojos brillaban con un fulgor rojo en la oscuridad. Humanos de esta inútil colonia, se rendirán ahora. Sus armas son juguetes. Sus naves son basura. Tomaremos lo que queramos y los dejaremos con vida si no se resisten. Chen sonrió. No fue una sonrisa amistosa. Dígale que declinamos su generosa oferta. El comandante alienígena se rió. Entonces morirán todos. Comiencen el ataque. Las naves Kvar abrieron fuego. Haces de energía brillante se dispararon hacia el planeta. Explosiones florecieron por toda la superficie. Los alienígenas esperaban que los humanos entraran en pánico, que suplicaran, que corrieran gritando. En cambio, sucedió algo más. El espacio mismo pareció desgarrarse. Desde la oscura nada entre las estrellas, emergieron formas masivas. Eran naves, pero no se parecían a nada que la galaxia hubiera visto. Cada una era 10 veces más grande que el navío Kvar más grande. Eran negras como el propio espacio, cubiertas de armas que zumbaban con un poder letal. Chen habló por su comunicador. Ira de Terra, aquí la almirante Chen. Tienen autorización para atacar. La nave humana líder era enorme. Parecía una ciudad flotante hecha de metal y muerte. A lo largo de sus flancos, se abrieron cientos de puertos de cañones. Dentro de la nave, el capitán Rodríguez preparaba sus armas. Objetivo, la nave insignia enemiga, ordenó Rodríguez. Potencia máxima a los cañones principales. La ira de Terra disparó una sola vez. Una de energía pura, más brillante que una estrella. Cruzó el espacio en un instante. Impactó en el centro de la nave insignia Kvar. La nave alienígena simplemente desapareció. En un momento estaba allí, y al siguiente solo había espacio vacío y partículas brillantes. Las otras naves Kvar dejaron de disparar al planeta. Sus comandantes miraban en aquel lugar donde había estado su nave insignia. En 26 puentes, los oficiales alienígenas intentaban comprender lo que acababa de suceder. Imposible, susurró un capitán Kvar. Nada puede destruir un acorazado tan rápido. Pero los humanos apenas estaban comenzando. 5 naves masivas más aparecieron desde la oscuridad. Cada una era tan grande como la ira de Terra. Se movían con una gracia que parecía impropia para algo tan descomunal. Los Kvar habían traído una flota para destruir una colonia indefensa. En cambio, se encontraron frente a las naves de guerra más grandes que nadie había construido jamás. Aquí la almirante Chen a todas las naves Kvar. Su voz resonó en sus sistemas de comunicación. Tienen exactamente 60 segundos para abandonar este sistema. Si todavía están aquí cuando termine de contar, destruiremos cada una de sus naves. El comandante Kvar, que había hablado con tanta audacia antes, ahora sudaba. Sus manos temblaban mientras intentaba entender lo que estaba viendo. ¿Qué son esas cosas? ¿De dónde salieron? En el puente de la ira de Terra, Rodríguez revisaba sus armas. Todo estaba listo. A su alrededor, su tripulación trabajaba con una eficiencia tranquila. Se habían entrenado para este momento durante años. La galaxia pensaba que los humanos eran débiles. Hoy, eso cambiaría para siempre. Almirante, dijo Rodríguez por su comunicador, todas las naves informan estar listas para el combate. ¿Cuántas naves Kvar quedan? Preguntó Chen. 26, señora. Bien, enviemos un mensaje que la galaxia no olvidará. Las naves humanas se desplegaron en una formación de batalla perfecta. Cada una estaba posicionada para tener un tiro limpio a múltiples naves enemigas. Los Kvar intentaron huir, pero eran demasiado lentos. Sus naves habían sido construidas para atacar colonias indefensas, no para luchar contra verdaderas naves de guerra. La ira de Terra disparó de nuevo. Esta vez, 3 naves Kvar explotaron a la vez. Las armas de As eran tan potentes que atravesaron el primer objetivo e impactaron a las naves que estaban detrás.
El metal se convirtió en gas. Los escudos fallaron instantáneamente. Las tripulaciones alienígenas apenas tuvieron tiempo de gritar antes de morir. Las otras naves humanas se unieron al ataque. Haces de energía cruzaban el espacio como relámpagos mortales. Misiles de tamaño de edificios volaban entre las naves. Proyectiles cinéticos, moviéndose a velocidades imposibles, perforaban el blindaje alienígena como si fuera papel. En 15 minutos, todo había terminado. 26 naves de guerra actual se habían convertido en escombros flotantes. Solo un navío alienígena permanecía intacto, y eso era porque Chen había ordenado a sus naves que no lo destruyeran. ¡Atención! Superviviente actuar, la voz de Chen llenó la última nave alienígena. Regresarás con tu gente. Les contarás lo que ha sucedido aquí. Les dirás que los humanos ya no se esconden. Hemos estado construyendo. Nos hemos estado preparando. Y ahora estamos listos. El aterrorizado capitán Tuar apenas podía hablar. ¿Qué? ¿Qué son ustedes? Somos la razón por la que tu especie debería haberse quedado en casa, respondió Chen. Ahora vete, antes de que cambiemos de opinión sobre dejarte vivir. La nave alienígena giró y huyó tan rápido como pudo. Detrás de ella, los acorazados humanos observaban su partida. No la persiguieron. Ya habían dejado claro su punto. En Nuevo Edén, los colonos salieron de sus refugios. Miraron hacia el cielo, donde las masivas naves humanas flotaban como gigantes protectores. Los niños señalaban las naves con asombro. Los adultos lloraban de alivio. Rodríguez habló a su tripulación por el sistema de comunicación de la nave. Hoy marca el fin de una era y el comienzo de otra. Durante demasiado tiempo, la galaxia ha visto a la humanidad como débil. Pensaron que éramos presas indefensas, blancos fáciles para su agresión. Estaban equivocados. La ira de Terra y sus naves hermanas comenzaron a moverse. Tenían otros lugares a los que ir, otros alienígenas a los que sorprender. Esto era solo el principio. En mundos distantes a través de la galaxia, los líderes alienígenas recibían informes de la batalla. La mayoría no creía lo que oía. ¿Humanos destruyendo una flota actual entera? Imposible. Los humanos solo tenían naves pequeñas, armas débiles y ningún poder militar. Pero los informes seguían llegando. Videos de la batalla se extendieron por las redes galácticas. Los científicos alienígenas estudiaron las grabaciones fotograma a fotograma. Lo que vieron los llenó de miedo. Las naves humanas no solo eran grandes, eran avanzadas más allá de cualquier cosa en sus bases de datos. Las armas eran más potentes que cualquier cosa construida anteriormente. El blindaje era más fuerte que cualquier material conocido. De alguna manera, la especie más débil de la galaxia se había convertido en la más fuerte. Chen estaba sola en su cubierta de observación, mirando las estrellas. Durante 50 años, la humanidad había estado construyendo en secreto. Mientras los alienígenas los veían como inofensivos comerciantes y mineros, los humanos se habían estado preparando para la guerra. Habían ocultado sus astilleros en campos de asteroides y nebulosas oscuras. Habían desarrollado armas que podían destruir a cualquier enemigo. El tiempo de esconderse había terminado. La galaxia estaba a punto de aprender lo que los humanos podían hacer cuando dejaban de fingir ser débiles. A lo lejos, más naves humanas ya se dirigían hacia sus próximos objetivos. Los K'Var habían cometido un terrible error. Habían despertado algo que debería haberse quedado en paz. Ahora enfrentarían las consecuencias. Todos ellos. La noticia se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora. En 1000 mundos, los líderes alienígenas veían la misma grabación imposible. Naves humanas, más grandes de cualquier cosa que hubieran visto, destruyendo una flota actual entera en minutos. Algunos lo llamaron un montaje. Otros, el principio del fin. El capitán Marcus Rodríguez estaba en el puente del amanecer desafiante, la segunda nave más grande de la flota humana. A su alrededor, pantallas holográficas mostraban la ubicación de cada base militar actual en su territorio. Puntos rojos marcaban sus posiciones como una enfermedad en el mapa estelar. Capitán, estamos recibiendo ofertas de rendición de 12 colonias actual diferentes, informó su oficial de comunicaciones. Rodríguez negó con la cabeza. Demasiado tarde para eso. Tuvieron su oportunidad de ser vecinos pacíficos. En su lugar, eligieron atacar a nuestra gente. El amanecer desafiante no estaba solo. Detrás de él volaban 15 acorazados más, cada uno una fortaleza flotante de metal y armas. Se movían por el espacio en formación perfecta, sus enormes cascos bloqueando campos estelares enteros.
En el puente de la ira de Terra, la almirante Chen estudiaba los informes de inteligencia. Sus analistas habían estado trabajando sin descanso para entender cómo reaccionaría la galaxia a la revelación de la humanidad. Los resultados no eran sorprendentes. El Consejo Galáctico ha convocado una sesión de emergencia, informó su oficial de inteligencia. Todas las especies principales exigen respuestas. Quieren saber cómo construimos estas naves sin que nadie se diera cuenta. Chen sonrió. Que se lo pregunten. El miedo los hará más cuidadosos a la hora de empezar peleas que no pueden ganar. A 3 sistemas estelares de distancia, los Yao, seres cristalinos conocidos como los Borak, celebraban su propia reunión de emergencia. Sus cuerpos estaban hechos de cristal viviente que brillaba con una luz interna. Durante 10.000 años, habían sido la especie más avanzada de la galaxia. Ahora, veían grabaciones de armas humanas que podían destruir sus naves de un solo disparo. ¿Cómo es esto posible?, preguntó el anciano Borak Prime, su cuerpo de cristal pulsando con colores confusos. Nuestra inteligencia decía que los humanos no tenían tecnología militar. Eran mineros y comerciantes, nada más. El líder científico Borak atenuó su brillo avergonzado. Estábamos equivocados. Los humanos ocultaban sus verdaderas capacidades. Estas naves usan tecnología que no comprendemos. La verdad era simple pero aterradora. Mientras la galaxia había estado observando, los humanos habían estado trabajando. Cada operación minera había sido una tapadera para la construcción militar. Cada misión comercial había estado recopilando inteligencia. Cada reunión diplomática había sido una oportunidad para estudiar las debilidades alienígenas. Rodríguez ordenó a su flota saltar al sistema actual de Gromax Prime. Era su mayor astillero militar, donde construían las naves de guerra que usaban para aterrorizar a las especies más débiles. La flota humana apareció en el sistema sin previo aviso. Gromax Prime estaba fuertemente defendido. Plataformas de defensa orbital rodeaban el planeta como lunas mortales. 300 naves de guerra actual patrullaban el sistema. Se suponía que era imposible de atacar. «Capitán, nos están lanzando todo lo que tienen», informó el oficial táctico. Rodríguez observó cómo cientos de naves alienígenas se abalanzaban sobre su flota. Parecían insectos furiosos pululando alrededor de gigantes. Comiencen la demostración. Las naves humanas no intentaron esquivar ni huir. Simplemente se detuvieron y esperaron a que el enemigo se acercara. Cuando la flota actual estuvo al alcance, los acorazados abrieron fuego. Lo que sucedió a continuación no fue una batalla. Fue una ejecución. Las armas humanas alcanzaron distancias imposibles. Haces de energía que podían derretir planetas golpearon las naves alienígenas con una precisión perfecta. Proyectiles cinéticos que se movían casi a la velocidad de la luz perforaron agujeros en los cascos como si fueran de papel. Misiles con ojivas que ardían más que las estrellas convirtieron escuadrones enteros en gas brillante. Las plataformas de defensa actual intentaron responder. Sus armas, lo suficientemente potentes como para fracturar lunas, no hicieron nada contra los escudos humanos. La energía simplemente se desvanecía en la negrura de los acorazados. En 30 minutos, 300 naves de guerra alienígenas se convirtieron en basura espacial. Las plataformas orbitales explotaron una por una a medida que los cañones humanos encontraban sus objetivos. En el planeta, los civiles actuar vieron como toda su fuerza militar desaparecía del cielo. Rodríguez abrió un canal de comunicación con el planeta. Aquí el capitán Rodríguez de la flota de acorazados humanos. Sus fuerzas militares han sido eliminadas. Ríndanse ahora y les permitiremos vivir. Resistan y compartirán el destino de sus naves de guerra. La respuesta llegó rápidamente. El gobierno planetario se rindió sin disparar un solo tiro más. La noticia de la batalla llegó a todos los rincones de la galaxia en cuestión de horas. En el mundo natal de los Luminari, seres de pura energía, parpadeaban de miedo al darse cuenta de que sus mejores armas serían inútiles contra la tecnología humana. «Luchan como máquinas», susurró un anciano Luminari. Sin emoción, sin vacilación, sin piedad. Simplemente destruyen todo a su paso. El anciano no se equivocaba. La doctrina militar humana se basaba en una fuerza abrumadora aplicada con precisión quirúrgica. No buscaban la gloria ni el honor en la batalla. Buscaban la victoria total en el menor tiempo posible. En la estación del Consejo Galáctico, representantes de 50 especies diferentes discutían y se gritaban unos a otros. Los elegantes Zarati, de aspecto serpentino, se enroscaban de miedo. Los orgullosos Lienids, de rostro leonino,
rugían confundidos. Los antiguos colonians, parecidos a tortugas, se retiraban a sus caparazones. ¿Cómo se nos pasó esto?, exigió el embajador Zarati. Nuestras redes de inteligencia cubren todos los sistemas habitados. ¿Cómo construyeron los humanos una flota tan grande sin que lo supiéramos? El embajador Brex, de los insectoides Manturi, chasqueó sus mandíbulas con nerviosismo. Quizás son más inteligentes de lo que supusimos. Quizás los subestimamos desde el principio. La verdad era aún peor de lo que temían. Los humanos no solo habían construido naves, habían construido toda una economía de guerra. Fábricas automatizadas en las regiones exteriores de su sistema solar trabajaban día y noche. Operaciones mineras despojaban asteroides enteros de materias primas. Astilleros ocultos en nebulosas oscuras ensamblaban acorazados por docenas. Mientras los alienígenas se habían centrado en la política y el comercio, los humanos se habían estado preparando para la guerra. Habían estudiado a cada especie, aprendido cada debilidad y diseñado armas específicas para explotarlas. Los cuerpos de cristal de los Borak podían ser destrozados por armas sónicas. Las formas de energía de los Luminari podían ser interrumpidas por campos cuánticos. El grueso blindaje de los K'twar podía ser penetrado por proyectiles hiperdensos. Cada fortaleza alienígena había sido convertida en una debilidad por la ingeniería humana. Rodríguez recibió nuevas órdenes de la almirante Chen. La flota humana se dividiría en fuerzas de tarea. Cada grupo atacaría un bastión K'twar diferente simultáneamente. Los alienígenas no tendrían tiempo de coordinar una defensa. Pongan rumbo al sector Z, ordenó Rodríguez. Es hora de mostrarle a la galaxia lo que sucede cuando amenazas a civiles humanos. El amanecer desafiante y sus escoltas saltaron al hiperespacio. Detrás de ellos, Gromax Prime ardía. El humo y los escombros servirían como advertencia para cualquier otra especie que pensara en desafiar a la humanidad. En el espacio profundo, más naves humanas se movían. Fuerzas de tarea que habían estado ocultas durante décadas finalmente se revelaban. La galaxia había creído conocer la fuerza de la humanidad. Se habían equivocado por varios órdenes de magnitud. La era del dominio alienígena estaba terminando. La era de la supremacía humana había comenzado. Y la galaxia estaba empezando a entender que esta no era una guerra que pudieran ganar. La comandante Elena Vázquez se encontraba ante la pantalla holográfica más grande jamás construida. Mostraba todo el imperio K'twar, miles de sistemas estelares conectados por rutas comerciales y líneas de suministro militar. Marcadores rojos indicaban planetas que ya habían caído ante las fuerzas humanas. Marcadores azules mostraban objetivos para la siguiente oleada de ataques. Había muchos marcadores azules. Comandante, la tercera flota está lista para el asalto a K'twar Prime, informó su oficial táctico. Vázquez asintió. K'twar Prime era el mundo capital del imperio alienígena, hogar de 12.000 millones de K'twar y protegido por la mayor fuerza militar de su territorio. Debería haber sido imposible de atacar, pero a los humanos les habían dejado de importar las cosas imposibles. Inicien la operación. Todas las naves, ejecuten el plan Omega. Alrededor de K'twar Prime, el espacio se llenó de repente de acorazados humanos. Aparecieron desde el hiperespacio en formación perfecta, rodeando el planeta como una red de acero. Los alienígenas esperaban un ataque, pero no así, no con tantas naves a la vez. La flota local K'twar era masiva. 500 naves de guerra protegían su capital junto con fortalezas orbitales que habían tardado siglos en construir. Sus armas podían destruir lunas. Sus escudos podían detener impactos de asteroides. Contra la tecnología humana, duraron 4 minutos. Vázquez observaba la batalla desde su nave insignia, la espada de la humanidad. El imponente navío era más nuevo que las naves que comandaba la almirante Chen, construido con mejoras aprendidas en las primeras batallas. Sus armas podían disparar más rápido, golpear más fuerte y alcanzar más lejos que cualquier cosa que la galaxia hubiera visto. Objetivo: el complejo de Palacio, ordenó. Asegúrense de que su gobierno entienda la situación. Un haz de energía concentrada golpeó el edificio capital de K'twar Prime. El edificio no explotó. Simplemente dejó de existir, convertido en sus átomos componentes por armas que manipulaban la materia misma. Alrededor del lugar del impacto, otros edificios gubernamentales permanecían intactos. El mensaje era claro. Los humanos podían matar a quien quisieran, donde quisieran y cuando quisieran. En mundos distantes, observadores alienígenas veían con horror cómo 3 flotas humanas distintas atacaban 3 bastiones K'twar diferentes exactamente al mismo tiempo. La coordinación era perfecta.
El momento, imposible. Sin embargo, de alguna manera, la humanidad estaba librando una guerra a través de miles de años, luz como si estuviera sucediendo en la misma habitación. El secreto era la tecnología de comunicación cuántica que permitía contacto instantáneo a cualquier distancia. Mientras los alienígenas usaban ondas de radio que tardaban años en cruzar el espacio, los humanos podían coordinar a todo su ejército en tiempo real. Cada nave sabía lo que todas las demás estaban haciendo. Cada comandante podía ajustar su estrategia basándose en lo que sucedía al otro lado de la galaxia. No era solo tecnología avanzada, era pensamiento avanzado. El almirante Han Wei comandaba la flota del norte desde su nave insignia, la Vigilancia Eterna. Su objetivo era el centro industrial actual de Mundo Forja Beta, donde construían las armas que usaban para aterrorizar a sus vecinos. El planeta estaba protegido por escudos de energía que podían desviar cualquier arma conocida. Señor, sus escudos planetarios están a máxima potencia, informó su oficial científico. Nuestros sensores muestran que están usando generadores de trilitio para alimentarlos. Han sonrió. Entonces veamos qué pasa cuando sobrecargamos su fuente de poder. Las naves humanas dispararon torpedos especializados al planeta. Estas armas no llevaban explosivos. En su lugar, llevaban virus cuánticos diseñados para infiltrarse en los sistemas informáticos enemigos. Los torpedos atravesaron inofensivamente los escudos de energía y se enterraron en la superficie del planeta. Minutos después, cada generador de trilitio en Mundo Forja Beta explotó al mismo tiempo. Los escudos del planeta colapsaron instantáneamente. Explosiones secundarias destruyeron las instalaciones industriales que habían suministrado armas a la mitad del ejército Ktvar. El planeta entero se rindió antes de que las naves humanas dispararan una sola arma convencional. De vuelta en la Tierra, el verdadero alcance de la preparación humana finalmente se hacía evidente. En las profundidades de los fondos oceánicos, fábricas masivas habían estado construyendo naves durante 50 años. En el cinturón de asteroides, sistemas de minería automatizados habían estado recolectando materiales desde antes de que la mayoría de los alienígenas hubieran oído hablar de la humanidad. El cinturón de Kuiper contenía astilleros más grandes que la mayoría de los planetas. Cada pocas semanas, un nuevo acorazado salía de las bahías de construcción, listo para unirse a la flota. Lo que la galaxia había pensado que era todo el ejército de la humanidad era en realidad solo la primera oleada. La directora Sarah Kim supervisaba el complejo industrial desde su oficina en el centro de mando de Ciudad Luna. A través de sus ventanas, podía ver los enormes ascensores espaciales que transportaban materias primas desde la superficie de la Tierra. Cada uno podía mover más carga en un día que la mayoría de las civilizaciones alienígenas producían en un año. Señora, estamos recibiendo solicitudes de 17 gobiernos alienígenas diferentes, informó su ayudante. Ofrecen acuerdos comerciales, intercambios de tecnología, incluso pagos de tributos. Quieren evitar ser atacados. Kim negó con la cabeza. Dígales que no estamos interesados en sus ofertas. Tenemos todo lo que necesitamos. Esta era la verdad que aterrorizaba a la galaxia. Los humanos no querían tecnología alienígena. No necesitaban recursos alienígenas. Eran completamente autosuficientes, con una base industrial que podía construir cualquier cosa que necesitaran. Habían atacado a los Ktvar no porque necesitaran algo, sino porque los alienígenas habían amenazado a civiles humanos. No era la codicia lo que impulsaba la expansión humana. Era un principio. En el puente de la ira de Terra, la almirante Chen recibía informes de todas las flotas humanas. Las noticias eran exactamente las que esperaba. La resistencia actual se estaba desmoronando en todas partes. Su ejército estaba siendo sistemáticamente destruido. Su gobierno estaba en caos. Almirante, estamos interceptando comunicaciones Ktvar, informó su oficial de inteligencia. Están tratando de contactar a otras especies pidiendo asistencia militar. Chen se rió. ¿Y qué dicen las otras especies? Nada, señora. Nadie responde a sus solicitudes. Por supuesto que no. Los alienígenas inteligentes se habían dado cuenta de que ayudar a los Ktvar solo haría que los humanos se enojaran con ellos. La galaxia estaba aprendiendo una dura lección sobre elegir bandos. La comandante Vázquez coordinaba el asalto final a Ktvar Prime. Su flota rodeaba el planeta por completo, haciendo imposible la huida. En la superficie, los civiles alienígenas miraban al cielo y veían la muerte cerniéndose sobre sus cabezas como una espada. Aquí la comandante Vázquez a todas las fuerzas Ktvar transmitió: su imperio ha terminado.
Sus flotas están destruidas. Sus aliados los han abandonado. Ríndanse ahora y permitiremos que sus civiles vivan. Continúen luchando y convertiremos su planeta en un campo de asteroides. La respuesta llegó en minutos. Cada unidad militar actual en el planeta apagó sus armas. El gobierno planetario se rindió formalmente. El imperio actual, que había aterrorizado la galaxia durante 300 años, dejó de existir, pero los humanos no habían terminado. Los informes de inteligencia mostraban que otras especies agresivas observaban la guerra con atención. La hegemonía de Skarn había estado planeando sus propios ataques a las colonias humanas. Los clanes devastadores pensaban que la victoria de la humanidad sobre los Ktvar era solo suerte. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Han Wei recibió nuevas órdenes del mando terrestre. Su flota debía proceder inmediatamente al espacio Skarn y entregar un ultimátum. Cualquier especie que amenazara los intereses humanos compartiría el destino de los Ktvar. Pongan rumbo a la capital Skarn, ordenó. Es hora de expandir nuestro programa educativo. La máquina de guerra humana apenas estaba comenzando. A través de la galaxia, más flotas se dirigían hacia sus objetivos. Los clanes devastadores, la hegemonía Skarn y una docena de otras especies agresivas estaban a punto de descubrir lo que le sucedía a las civilizaciones que amenazaban a la humanidad. La lección sería simple y permanente. En las profundidades del espacio, ya se estaban construyendo nuevas naves humanas, más grandes que los acorazados actuales, equipadas con armas que hacían que el arsenal actual pareciera de juguete. La galaxia creía haber visto todo el poder de la humanidad. No habían visto ni el comienzo. La Cámara del Consejo Galáctico nunca había visto tal caos. Representantes de 100 especies diferentes gritaban, chillaban y discutían mientras las pantallas holográficas mostraban la destrucción de otra fuerza militar alienígena. Los humanos acababan de destruir 3 flotas distintas en 3 sistemas estelares diferentes, todo al mismo tiempo. El embajador Tyron, del antiguo Imperio Cristalino Borak, se encontraba en el centro de la cámara. Su cuerpo de cristal, normalmente de un azul brillante, se había vuelto de un color gris enfermizo que indicaba un miedo profundo. A su alrededor, otros representantes mostraban signos similares de pánico. ¿Cómo es esto posible? La voz de Tyron resonó en la cámara como un cristal rompiéndose. Ninguna especie puede coordinar ataques a través de tales distancias. Las leyes de la física lo hacen imposible. Pero la evidencia estaba justo ahí, en las pantallas. La flota del norte del almirante Han Wei había aniquilado la guardia local de la hegemonía Skarn mientras apoyaba simultáneamente el asalto del comandante Rodríguez a las fortalezas del clan devastador. Una tercera fuerza humana había destruido la flota pirata del cartel Nexus en una parte completamente diferente de la galaxia. La coordinación era perfecta. El momento, imposible. Sin embargo, había sucedido. Han Wei estaba en el puente de la vigilancia eterna, observando cómo la última nave de guerra Skarn explotaba en la distancia. Su flota no había sufrido daños. Ninguna nave humana había sido siquiera rozada por las armas enemigas. No fue una batalla. Fue un exterminio. Almirante, estamos recibiendo comunicaciones de Skarn Prime, informó su oficial de comunicaciones. El gobierno planetario solicita los términos de la rendición. Han revisó sus órdenes del mando terrestre. Las instrucciones eran claras y simples. Dígales que la rendición incondicional es su única opción. Tienen 1 hora para cumplir antes de que comencemos el bombardeo orbital. Los Khan habían estado planeando atacar las colonias humanas durante meses. Los informes de inteligencia mostraban que habían estado construyendo flotas de invasión y estudiando las posiciones defensivas humanas. Habían pensado que los humanos eran demasiado débiles para contraatacar eficazmente. Se habían equivocado garrafalmente. Al otro lado de la galaxia, los seres de energía conocidos como el dominio astral estaban experimentando algo que nunca antes habían sentido: miedo. Durante 15.000 años, habían sido la especie más poderosa del espacio conocido. Sus cuerpos estaban hechos de pura energía. Las armas físicas no podían dañarlos. Se creían invencibles. Entonces, las naves humanas aparecieron en su sistema natal. Lord Astral Prime, el líder de su pueblo, intentó comunicarse con la flota humana. Su conciencia se extendió hacia la nave líder, intentando hacer contacto mental con su comandante. En lugar de una mente, encontró algo que lo hizo retroceder aterrorizado. Los sistemas informáticos de la nave humana estaban protegidos por una encriptación cuántica que su forma de energía no podía penetrar.
Más que eso, el casco de la nave estaba revestido con materiales que alteraban los patrones de energía. El simple hecho de estar cerca de las naves humanas le causaba dolor. ¿Qué son estas criaturas?, preguntó a sus consejeros. ¿Cómo pueden construir máquinas que nos hieren con solo existir? La respuesta era simple pero aterradora. Los humanos habían estudiado a todas las especies conocidas de la galaxia. Habían aprendido las debilidades de los seres de energía, las entidades cristalinas, las mentes colmena y cualquier otra forma de vida que habían encontrado. Luego, habían construido armas diseñadas específicamente para explotar esas debilidades. La almirante Chen recibió personalmente la rendición de Astral Prime. El ser de energía apareció en su pantalla como un patrón cambiante de luz y color. Su habitual resplandor brillante se había atenuado hasta casi nada. «Nos rendimos», dijo Astral Prime, su voz llena de derrota. «Sus naves nos causan agonía simplemente por estar en nuestra presencia. No podemos luchar contra ustedes». Chen asintió. Elección inteligente. Se le permitirá a su pueblo seguir existiendo siempre cuando no interfieran con las actividades humanas, no nos ataquen a nosotros ni a nuestros aliados. De lo contrario, regresaremos con naves diseñadas específicamente para extinguir formas de vida basadas en energía. No era una amenaza vacía. Los científicos humanos ya habían desarrollado armas que podían perturbar los campos cuánticos que mantenían unidos a los seres de energía. El dominio astral podría ser aniquilado en horas si decidían resistir. El patrón era el mismo donde quiera que aparecían las flotas humanas. Especies que habían gobernado la galaxia durante milenios se encontraban indefensas ante la tecnología y las tácticas humanas. Los cristalinos Vortak descubrieron que las armas sónicas podían hacer añicos sus cuerpos como si fueran de cristal. La mente colmena colectiva aprendió que los virus cuánticos podían destruir sus redes mentales. Especies antiguas con tecnología más allá de la imaginación se vieron superadas por humanos que llevaban menos de 200 años en el espacio. En la Tierra, la presidenta Martínez celebró una reunión de emergencia con el liderazgo militar. A través de las ventanas de la sala de situación, podía ver las enormes plataformas orbitales que protegían el mundo natal de la humanidad. Cada una era más grande que la mayoría de las ciudades alienígenas. Informe de situación, ordenó. El general Harrison, jefe de las fuerzas militares de la Tierra, activó una pantalla holográfica que mostraba la galaxia. La mayor parte estaba ahora coloreada de verde, indicando áreas bajo control o protección humana. Todas las principales especies agresivas han sido eliminadas o neutralizadas, informó. El imperio actual ha desaparecido. La hegemonía Ascan se ha rendido. Los clanes devastadores han sido dispersados. Otros 17 gobiernos hostiles se han sometido formalmente a la autoridad humana. Martínez estudió la pantalla. Bajas, mínimas. Menos de 50 miembros de personal humano muertos o heridos en todas las operaciones. Nuestras naves apenas han sufrido daños. Las cifras eran asombrosas. La humanidad había conquistado la mitad de la galaxia perdiendo menos gente de la que una sola ciudad de la Tierra perdía en accidentes de tráfico en un año. La tecnología humana era tan superior que la mayoría de las batallas terminaban antes de que el enemigo pudiera contraatacar eficazmente. Pero lo más aterrador no eran las armas o las naves humanas. Era la planificación humana. El embajador Brex, de la especie insectoide Manturi, había estado estudiando el comportamiento humano desde que comenzó la guerra. Su análisis le hacía tener miedo de dormir. Ellos sabían que esto sucedería, informó a su reina colmena. Cada acción que han tomado fue planeada con décadas de antelación. Mientras pensábamos que eran comerciantes primitivos, nos estaban estudiando, aprendiendo nuestras debilidades, preparándose para la guerra. La evidencia era abrumadora. Las rutas comerciales humanas se habían posicionado para darles ventajas estratégicas. Sus colonias se habían establecido para controlar rutas hiperespaciales clave. Sus misiones diplomáticas habían recopilado inteligencia sobre todas las especies importantes de la galaxia. Durante 50 años, la humanidad había estado jugando un juego que nadie más sabía que existía. Ahora habían ganado. Rodríguez comandaba la cuarta flota mientras se movía por el antiguo territorio Kvar. Sus naves no encontraron resistencia. Todos los planetas se rendían a la primera vista de los acorazados humanos. Sistemas estelares enteros se vaciaban mientras las poblaciones alienígenas huían a los confines más lejanos del espacio. «Capitán, estamos recibiendo llamadas de socorro de múltiples transportes civiles», informó su oficial de comunicaciones. «Solicitan paso seguro a través del espacio controlado por humanos».
Rodríguez consideró la solicitud. Sus órdenes eran claras sobre los objetivos militares, pero los civiles eran un asunto diferente. Concédanles el paso. Escóltenlos hasta el borde de nuestro territorio y asegúrense de que tengan suficientes suministros para llegar a espacio neutral. Esto era otra cosa que confundía a los observadores alienígenas. Los humanos no mostraban piedad con los soldados enemigos, pero se desvivían por proteger a los civiles. Destruían objetivos militares con una eficiencia despiadada y luego proporcionaban ayuda humanitaria a los supervivientes. Era un nivel de complejidad moral que la mayoría de las especies no podía entender. En el puente de la ira de Terra, la almirante Chen recibía informes de toda la galaxia. Las flotas humanas establecían rutas de patrulla a través del antiguo territorio enemigo. Se estaban construyendo estaciones espaciales para controlar sistemas estelares clave. La infraestructura de un imperio galáctico estaba tomando forma. Pero el informe más importante provenía de las estaciones de monitoreo del espacio profundo de la Tierra. Otras galaxias estaban enviando naves sonda para investigar lo que estaba sucediendo en la Vía Láctea. La noticia del ascenso de la humanidad se estaba extendiendo más allá de su galaxia natal. Chen sonrió mientras leía los informes de inteligencia. Las sondas encontrarían exactamente lo que la humanidad quería que encontraran. Evidencia de un poder militar abrumador. Prueba de que la resistencia era inútil. Un mensaje claro de que la expansión más allá de esta galaxia no solo era posible, sino inevitable. La era del dominio humano no se limitaba a una galaxia. Apenas estaba comenzando. En los confines más profundos del espacio humano, continuaba la construcción de naves que harían que los acorazados actuales parecieran juguetes. La galaxia había visto las fuerzas convencionales de la humanidad. Aún no habían visto lo que los humanos podían construir cuando dejaban de contenerse. La demostración estaba lejos de terminar. 6 meses después de que se disparara el primer tiro, la guerra había terminado. La galaxia se había transformado de una colección de imperios en competencia a algo completamente nuevo. La almirante Sarah Chen estaba en el puente de su nave insignia, la corona de la humanidad, contemplando la mayor reunión de naves en la historia galáctica. 300 acorazados humanos flotaban en formación perfecta alrededor de la antigua estación del Consejo Galáctico. Cada nave era una fortaleza de metal y armas. Pero hoy venían en son de paz. El mensaje que portaban era simple. El viejo orden había terminado. Chen activó el sistema de comunicación a nivel galáctico. Cada planeta habitado, cada estación espacial, cada nave en el espacio civilizado escucharía sus palabras. Ciudadanos de la galaxia, comenzó su voz viajando a través de miles de años luz. La era del caos ha terminado. Durante demasiado tiempo, especies agresivas han aterrorizado a mundos pacíficos. Piratas han atacado a comerciantes inocentes. Imperios fuertes han intimidado a colonias débiles. Esto termina hoy. En 1000 mundos, las poblaciones alienígenas escuchaban con miedo y esperanza. Los humanos habían demostrado que podían destruir cualquier fuerza militar en la galaxia. Ahora, todos querían saber qué planeaban hacer con ese poder. El Consejo Galáctico queda disuelto, continuó Chen. En su lugar, establecemos la Autoridad de Protección Galáctica. La humanidad vigilará las rutas espaciales, protegerá el comercio pacífico y se asegurará de que ninguna especie vuelva a sufrir el destino que padecieron nuestras colonias. El anuncio envió ondas de choque a través de cada gobierno alienígena. Algunos lo vieron como una conquista, otros como una salvación. Todos sabían que no tenían más opción que aceptarlo. La comandante Elena Vázquez supervisaba la ocupación del antiguo espacio actuar desde su nave insignia, la Espada de la Humanidad. Sus naves patrullaban sistemas estelares que una vez habían sido gobernados por señores de la guerra alienígenas. La diferencia era sorprendente. Rutas comerciales que habían estado plagadas de piratas durante siglos ahora eran completamente seguras. Las naves mercantes viajaban libremente bajo la protección de los acorazados humanos. Comandante, recibimos una solicitud de la Federación de Comercio Selani, informó su oficial de comunicaciones. Quieren establecer nuevas rutas de envío a través de este sector. Vázquez sonrió. Los Selani eran una de las especies pacíficas que habían sufrido bajo la agresión Ktuar. Aprobado. Asignen naves de escolta a sus convoys hasta que se sientan seguros viajando solos. Esta era la nueva realidad. Las especies que cooperaban con la autoridad humana se encontraban más seguras y prósperas que nunca. Aquellas que se resistían se enfrentaban al mismo destino que el Imperio Ktuar. En el mundo natal cristalino de los Vortak, el anciano Prime se reunió con el representante humano asignado a su sector.
El capitán Williams era más joven que la mayoría de los cristales Vortak, pero su autoridad era absoluta. Detrás de él, la enorme mole de un acorazado humano flotaba en órbita como una luna de metal. Su pueblo siempre ha sido pacífico, dijo Williams, sus palabras traducidas a los patrones de luz que los Vortak usaban para comunicarse. Eso no cambiará bajo la protección humana. Continúen con su investigación, su arte, su comercio. Solo pedimos que registren sus naves con las autoridades humanas e informen de cualquier actividad sospechosa en su espacio. El cuerpo de cristal del anciano Prime pulsó con un alivio cauteloso. ¿Y si cumplimos con estas peticiones? Entonces tendrán la protección total de la flota humana. Cualquier especie que amenace los Vorak nos responderá a nosotros. Era una oferta que ningún gobierno cuerdo podía rechazar. Los Vorak habían visto lo que las armas humanas podían hacer a las especies agresivas. No tenía ningún deseo de poner a prueba la determinación humana. El almirante Han Wei comandaba la flota central desde su nave insignia, la Vigilancia Eterna. Su área de responsabilidad incluía los antiguos territorios de 3 especies agresivas diferentes. Todas ellas habían sido eliminadas o dispersadas. En su lugar, estaba construyendo algo que la galaxia nunca había visto: paz verdadera. Señor, el embajador Manturi solicita una reunión, informó su ayudante. Han asintió. Los Manturi eran una especie interesante. Insectoides, muy inteligentes y naturalmente inclinados a la cooperación en lugar de conflicto. Serían buenos socios en el nuevo orden galáctico. El embajador Brex llegó a la Vigilancia Eterna en una nave que parecía más una obra de arte voladora que un navío militar. Los Manturi siempre habían preferido la belleza a la guerra. Han lo recibió en la sala de conferencias principal de la nave, rodeado de pantallas holográficas que mostraban rutas comerciales pacíficas y colonias protegidas. Almirante, dijo Brex, sus mandíbulas chasqueando en lo que los humanos habían aprendido que era un gesto de respeto. Mi reina desea conocer los planes a largo plazo de la humanidad para la galaxia. Han señaló las pantallas a su alrededor. Paz, comercio, protección para aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. El fin del ciclo de guerra y conquista que ha asolado esta galaxia durante milenios. ¿Y aquellos que se opongan a esta visión? La expresión de Han se endureció. Serán eliminados. La conversación fue interrumpida por una comunicación urgente desde la Tierra. La presidenta Martínez apareció en la pantalla principal con el rostro serio. Almirante, nuestros monitores del espacio profundo han detectado enormes firmas de energía desde la galaxia de Andrómeda. Parece que están enviando una flota para investigar lo que sucedió aquí. Han sonrió. La humanidad había estado esperando esto. Otras galaxias eventualmente se darían cuenta de que la Vía Láctea había sido conquistada por una especie de la que nunca habían oído hablar. Algunos enviarían diplomáticos, otros ejércitos. Todos aprenderían la misma lección que los alienígenas locales habían aprendido. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen?, preguntó Han. 6 meses, señor. Nuestros analistas estiman una flota de al menos 500 naves usando tecnología que nunca hemos encontrado. Bien, eso nos dará tiempo para preparar una bienvenida adecuada. En la Tierra, los enormes astilleros que habían construido la primera generación de acorazados ya estaban trabajando en algo nuevo. Naves que harían que la flota actual pareciera de juguete. Armas que podrían destruir sistemas solares enteros. Defensas que podrían resistir cualquier cosa que el universo pudiera lanzarles. La galaxia había visto las fuerzas convencionales de la humanidad. Aún no habían visto lo que los humanos podían construir cuando se enfrentaban a una amenaza real. Chen finalizó su discurso a la galaxia con palabras que serían recordadas durante miles de años. A las especies pacíficas de esta galaxia, ofrecemos nuestra protección y asociación. Comercien libremente, exploren de forma segura y sepan que las naves humanas os defenderán contra cualquier amenaza. A aquellos que se aprovecharían de los inocentes, sepan que estamos observando, estamos esperando y estamos listos. La transmisión terminó, pero el mensaje era claro. La galaxia ahora tenía un nuevo gobernante, y ese gobernante era la humanidad. En mundos distantes, los niños alienígenas aprendían nuevas lecciones en la escuela. Aprendieron sobre la terrible guerra que había barrido el espacio. Aprendieron sobre los humanos que habían puesto fin a la era del caos. Y lo más importante, aprendieron que la seguridad provenía de la cooperación, no de la conquista. La era de la paz galáctica había comenzado, impuesta por armas que podían fracturar planetas y protegida por naves que podían viajar entre las estrellas. Pero Chen sabía que esto era solo el principio.
En las bóvedas más profundas del espacio humano, continuaba la construcción de proyectos que remodelarían no solo una galaxia, sino el universo entero. Las naves sonda de Andrómeda encontrarían una recepción muy diferente a la que esperaban. Descubrirían que la expansión de la humanidad ya había comenzado. En los confines de la Vía Láctea, se estaban construyendo portales masivos, portales que podían transportar flotas enteras instantáneamente a través del vacío entre galaxias. Cuando llegara el momento de expandirse más allá de su galaxia natal, los humanos no necesitarían viajar lentamente por el espacio. Simplemente atravesarían puertas y aparecerían donde eligieran ir. La galaxia estaba a salvo. El universo era lo siguiente. Y en algún lugar en las profundidades del espacio, civilizaciones alienígenas que nunca habían oído hablar de la humanidad estaban a punto de aprender que su era de dominio había terminado. Los humanos estaban llegando.